Ok, mis amados amigos, Dios los bendiga. Dicho, una vez más, hermanos, desde aquí de Oakland, California, su servidor y amigo Iván Giraldo, eh, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por tantas bendiciones, por darnos la oportunidad de seguir compartiendo la bendita palabra del Señor, porque a eso fuimos llamados, hermano. Tengo mucho que agradecerle a Dios. Él ha sido muy generoso conmigo, quizás también ha sido muy generoso con usted, hermano. Y es el momento de ponernos a cuentas con el Señor y darle gracias por todo. No solamente un solo día como se hizo esta semana, sino todos los días. Darle gracias al Señor por todo. Y le damos gracias a todos y cada uno de vosotros por permitirnos ingresar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas. Hoy empezamos un poco tarde. Buenos días en muchos sitios, buenas noches también en otros sitios y buenas tardes también en muchos sitios de aquellas personas que nos escuchan, que sacan un poco de su valioso tiempo para escuchar estos mensajes tan importantes que el Señor está dando a través de este humilde siervo. Hermanos, la palabra del Señor dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya lo hemos dicho que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y este mensaje es para ti y para mí también. Por eso, hermano, como dice la bendita palabra del Señor, que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este es el momento de abrir nuestra mente, de abrir nuestro corazón para que escuchemos la voz de Dios. Nuevamente también le pedimos disculpas. Ahora 8 días, por motivos ajenos a nuestra voluntad, se nos partió el video, el mensaje, el estudio bíblico de ese día. Pero lo invitamos a todos y cada uno de vosotros para que escuchéis la palabra del Señor en nuestro canal de YouTube, para que escuchen, lo aprecien, todos los versículos también los apunten y miren en sus Biblias, miren en sus Biblias todo lo que el Espíritu Santo les va a dar a través de este humilde siervo. El día de hoy, hermano, la palabra del Señor la vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas. El mensaje no se va a cambiar, quizás muchas personas van a esperar un mensaje diferente, pero el mensaje es que mi Señor Jesucristo pronto viene, que la trompeta sonará y que los muertos en mi Señor Jesucristo van a resucitar y los que estemos listos, los que estemos preparados, seremos arrebatados juntamente con los primeros, que son los muertos en Cristo, para reunirnos allá con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y vamos a seguir adelante con estos mensajes. La palabra del Señor nuevamente, el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, y lo vamos a leer desde el 28 en adelante. Quizás deberíamos también leer el 26, desde el 26 en adelante, donde la palabra del Señor dice, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de San Lucas, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice la palabra del Señor, asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice la palabra del Señor, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que unjas a tu siervo el día de hoy, Señor. Unge, Señor, a todas estas personas lindas, preciosas,
personas que van a escuchar tu bendita palabra el día de hoy, Señor. Y si alguna necesidad hay en sus corazones, Padre Santo, te pido, Padre Celestial, que inclines tu oído, Señor, y escuches y atiendas, Señor, este llamado que te hace esta persona en este momento. Gracias, oh Padre, Señor, háblanos con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. Perdónanos todas nuestras iniquidades, Señor, todos nuestros errores, Padre Santo. Perdona todas nuestras faltas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que vamos a recibir el día de hoy, Señor. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Padre. A tu iglesia, Señor, y a tu pueblo santo Israel, Señor. Te seguimos pidiendo por tu pueblo, Señor, y por esos hombres y mujeres que necesitan de ti cada día, Señor. Esos hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo y necesitamos más de ti, Padre. El día de hoy, Señor, nos ponemos en tus manos, oh poderoso Dios, para que sea tu Santo Espíritu quien habla a través de tu siervo. Lleno de tu Santo Espíritu, te doy gracias, Padre. Te alabo y te bendigo en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, Dios la bendiga, socorro. Dios los bendiga a todos los que se van a conectar, los que se han conectado y los que se van a conectar. También muchas bendiciones para todos los que nos van a escuchar a través de la red social en diferido en el transcurso de la semana. Hermano, como estamos mirando aquí en la palabra del Señor, nos vamos a centrar el día de hoy. El mensaje va a ser en más. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Ya hemos hablado de estos mensajes. Noé, ese hombre que anduvo con el Señor, las cosas maravillosas que habla la palabra del Señor con respecto a Noé, ese hombre 120 años, llevando la palabra mientras él fabricaba esa arca. Ese loco que todo el mundo dice que es el loco que construyó un arca y estuvo 40 días y 40 noches a la intemperie, soportando un diluvio, y el arca en ningún momento se precipitó al abismo. Mientras que el Titanic, esos no eran locos, eran unos ingenieros, hicieron un tremendo barco, el Titanic. Ya conocen la historia y ya también conocen el final de esta historia. Pero nos vamos a centrar el día de hoy. El Espíritu Santo nos quiere hablar con respecto a Lot. Hemos sabido a través de la bendita palabra del Señor y sabemos claramente que va a venir un arrebatamiento para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a cambiar el mensaje. Mi Señor Jesucristo viene pronto. Dentro de muy poquito suena esa trompeta. El que ha de venir vendrá, no tardará, dice la palabra del Señor. Y como dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, dice: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y dice la palabra del Señor: porque se tocará la trompeta. O sea que no es mentira. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Es algo que tiene el Señor para todos y cada uno de nosotros. Es gratis. Usted no va a viajar en un avión, no le van a cobrar nada, o en un cohete de estos que están saliendo por cantidades en estos tiempos. No va a ser en un ovni, que eso es lo que el mundo ya está preparando a la humanidad para decirles que es que a los que nos fuimos nos abdujo una nave alienígena, y eso es lo que están preparando, y eso es mentira. ¿Ya? Porque la palabra del Señor misma lo dice, que es el Señor el que va a venir por nosotros. En el Evangelio de San Juan, también mi Señor Jesucristo nos lo dijo: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay, voy a preparar una mansión para vosotros. Él mismo lo dijo: si así no fuera, yo se los digo. O sea que sí es verdad, mi Señor Jesucristo no miente.
Voy pues a preparar mansión para vosotros, y cuando ya esté listo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, os arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Siempre que el Señor ha hecho o ha dicho que va a hacer algo en la tierra o al pueblo hebreo, o como lo está anunciando para toda la tierra, Él siempre se ha tomado esa delicadeza de decirnos a nosotros, de la misma manera que pasó como en los tiempos de Lot. Ya la vida de Lot, como lo vamos a ver enseguida, nos ilustra, como ya lo hemos visto, esas ilustraciones, también con Noé, con muchos que han nacido arrebatados, como Enoc también han nacido arrebatados. Y esto nos ilustra claramente el proceder de nuestro Señor para con la iglesia, ¿ya? Y más en estos momentos que se avecina el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre nos ha anunciado lo que va a suceder. Por eso en la palabra del Señor que acabamos de leer en San Lucas, en el capítulo 17, él mismo dice que así mismo como sucedió en los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé, ¿qué pasaban en esos tiempos? Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Que eso es lo que está sucediendo hoy en día. Los que conocemos la bendita palabra del Señor, sabemos claramente, y quizás los que no la han leído, quizás también la conocen. Y Lot es conocido porque él era sobrino de nuestro padre Abraham. Ya sabemos que por la historia que no lo dice, la misma Biblia también nos lo dice, que ellos partieron, ya Lot tenía muchos bienes, y entonces decidió Lot emanciparse prácticamente, y dejó a nuestro padre Abraham y se fue a vivir a otro lado. Pero entonces, ¿a dónde llegó él? A Sodoma y a Gomorra. Ya, y eso es lo que recordamos de eso, ¿ya? Y habitaba en esa ciudad, Lot habitaba con su familia en Sodoma y Gomorra, y esas dos ciudades ya sabemos que llegaron al colmo de la depravación sexual. Esas dos ciudades, como muchas que hay hoy en día, que han sobrepasado el límite de lo que era en la antigüedad Sodoma y Gomorra. Ese desenfreno moral que habían, estas dos ciudades, hermano, definitivamente se habían convertido en un verdadero problema para Dios. Lo repito, como muchas ciudades hoy en día. ¿Por qué? Porque no solamente estaban corrompidas por ese homosexualismo o ese lesbianismo, ese bestialismo que había en ese entonces, que hoy en día también se ve, ese vandalismo que había en ese entonces, que hoy también se ve, pues generalmente en todo el mundo, hermanos. Esas dos ciudades estaban contaminadas, su maldad estaba, su maldad estaba contagiando a otras ciudades, y por eso se había convertido en un problema para los ojos del Señor. Asimismo, hermano, como la manzana podrida, cuando la manzana podrida está ahí junto con otras manzanas, con otras frutas, ¿qué es lo que hace? Contamina el resto. Y eso era lo que sucedía con Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades se convirtieron en un foco de maldad, de malignidad. Y por tanto destruirlas era imprescindible, a menos que se arrepintieran. En aquel tiempo, hermanos, dice la palabra del Señor, en aquel tiempo, si me acompaña Génesis capítulo 18, versículo 16, en aquel tiempo, hermano, todavía estaba el mejor amigo de Dios. De ese entonces, el mejor amigo de Dios, nuestro padre Abraham. El Señor era amiguísimo, pana de nuestro padre Abraham. Así como Dios nos considera a nosotros amigos, hijos de Dios, cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nos considera amigos. Amigos sinceros, igual que nuestro padre Abraham era leal, era bondadoso. Dios decidió compartir con él la decisión de arrasar por completo a Sodoma y Gomorra.
Y no me lo estoy inventando, me acompaña Génesis capítulo 18, versículo 16. Dice la palabra del Señor, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Adonai dijo, ¿encubriré yo esto a Abraham, lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios se preguntaba eso. Yo no le puedo encubrir eso a él. De la misma manera, Dios no nos está encubriendo lo que va a hacer dentro de muy poco. Y entre eso el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y como bien dijimos, Dios nunca hace algo sin avisar a sus siervos fieles. Dios nunca hace nada de eso. Él primero avisa. De la misma manera como lo dice la palabra del Señor en Amós, capítulo 3, versículos 6 y 8. Donde la palabra del Señor dice de esta manera, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. En este momento está sonando la trompeta. ¿Cuál trompeta? La palabra del Señor. Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres, nos está llenando del Espíritu Santo para que nosotros llevemos la bendita palabra del Señor como si estuviésemos sonando la trompeta. Y dice la palabra del Señor, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Adonai no haya hecho? Porque no hará nada Adonai el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios nos está avisando. En guerra avisada, no mata soldado, dice un dicho coloquial por ahí. Dice la palabra del Señor, si el león ruge, ¿quién no temerá? Ese es el momento, nosotros cristianos y los que no son cristianos, de temer, no lo que está sucediendo, estas guerras y rumores de guerras, como lo dijo mi Señor Jesucristo, sino de tener en nosotros la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? El temor a Dios. Mucha gente no temía al Señor. Dice, y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Adonai el Señor, ¿quién no profetizará? Nosotros no nos podemos quedar callados. Tenemos que ser valientes. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. El Señor está con nosotros. El rey, hermano, ese Dios todopoderoso, sabía que informar a Abraham lo que estaba a punto de ocurrir era imperioso. Era imperioso. Lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Mi Señor Jesucristo mismo nos lo anunció y nos dejó todo esto escrito en un libro. La Biblia, sí, ese libro. Y de la misma manera que Dios hizo con Abraham, de decirle todo lo que estaba a punto de suceder. ¿Por qué? Porque su propio sobrino, llamado Lot, vivía en aquellas ciudades. Esas ciudades depravadas, junto con toda su familia. Dios no le quiso encubrir eso a él. Por eso se lo dijo a él. Cuando Abraham supo por la voz de Dios, no se lo contó otra persona ni el vecino. No, Abraham supo por la misma voz del Señor lo que se avecinaba. Lo primero que hizo, como es natural, fue pensar, y eso, en eso es que nosotros estamos también haciéndolo, fue pensar en los justos que allí vivían. Y nosotros lo que estamos haciendo es llevando la bendita palabra del Señor, porque hay muchas personas buenas, pero todavía no han entregado su corazón a mi Señor Jesucristo. Y de esa misma manera nuestro padre Abraham, él lo hizo. Y por supuesto, él también pensó en los justos y también pensó en su sobrino, obviamente. Y por eso, él, sabiendo que esa gente corría peligro, Abraham le plantea, eran tan amigos, o son tan amigos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Son tan amigos que Abraham le plantea algo a Hashem, al Elohim, a Dios. Si me acompaña Génesis 18, capítulo 18, versículo 23, y vamos a leerlo hasta el 26, en su Biblia, busquen su Biblia, mire la versión que tiene, y se va a dar cuenta que esto es verdad lo que estamos hablando. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 18, versículo 23 y 26, dice,
Y se acercó a Abraham y le dijo, miren lo pana que es Abraham con Dios. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es lo que le plantea a nuestro padre Abraham. Y le dice a Abraham, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Le pregunta, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Mire lo que le dice nuestro padre Abraham, dice, nunca tal hagas eso. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Adonai, respondió Dios y le dijo, si hallara en Sodoma, le dijo, échale ojo, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, le dijo Dios, perdonaré a todo este lugar por amor a esos 50. Con Dios se habla. Es bueno hablar con el Señor. El bendito Rey, el Dios Todopoderoso, el justo, sabio Rey del universo, estuvo de acuerdo con nuestro padre Abraham. Porque la norma justa de Dios es que el justo no puede perecer con el malvado, ni ser tratado como un malvado. Esa es la norma justa de Dios. Dios es amor. Pero recuerden que Dios es fuego consumidor. Entonces Abraham, la palabra del Señor nos dice, Abraham empieza a interceder a favor de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Notemos que Abraham no intercedió solamente por su sobrino, sino por todos los justos que estaban en esa ciudad. Eso fue lo que hizo nuestro padre Abraham. Y esto es muestra de esa integridad de nuestro patriarca hebreo, de nuestro padre Abraham. Ante eso Dios decidió echar por tierra esas dos ciudades, pero hicieron ese negocio y él le dijo que 50 y Dios le dijo, si hay 50 perdonaré el lugar. Y llegó un momento que llegaron, finalmente acordaron que si hallaban 10 justos en esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra no iban a ser destruidas. Pero no encontraron ni 10 justos. Ante eso, ¿qué pasó? Dios, él decidió echar por tierra esas dos ciudades, enviándolas a una tormenta impetuosa de fuego y azufre. Ya conocemos la historia. Y la podemos verificar aquí en el Génesis, en el capítulo 19, versículo 1 al 3, donde la palabra del Señor dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y Gomorra, y viéndolos Lot, a los dos ángeles, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Ellos le respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche, dijeron los ángeles. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, coció panes sin levadura, y comieron. El justo Lot, y miramos con detalle, y es muy interesante saberlo, él se hallaba sentado a las puertas de la ciudad. En ese entonces los que se sentaban en las puertas de la ciudad eran gente, tenían su jerarquía dentro del pueblo. Algo así, más o menos como un alcalde o como un juez o algo así por el estilo, porque la misma palabra nos lo dice en Proverbios 31, en el versículo 23. Donde dice, su marido, la mujer de Lot, dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos en la ciudad. Si me acompaña a Génesis capítulo 19, vamos a ver que al verlos llegar, Lot ni por aquí le pasaba que ellos eran enviados por el Señor, que eran ángeles. Lot no se imaginaba de eso. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 19, versículo 4,
y vamos a extenderlo hasta el 11, donde la palabra del Señor dice: pero antes de acostarse, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo. Pero mire, detallemos esto, hermanos. Vea lo que sucedía, esa maldad que había, esa depravación que había en esas dos ciudades. Lo vamos a comparar con lo que sucede hoy en día, con muchas ciudades en el mundo, con pueblos también, porque ya básicamente ya están descompuestos por la inmoralidad sexual que hay en ellos. Donde dice: antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven, desde el más chico, desde el más joven hasta el más viejo, a la depravación que había en esas dos ciudades. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los dos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. Y esa palabra hay que analizarla bastante. Sácalos para que los conozcamos. Nelly, Dios te bendiga también por estar aquí con nosotros. Dice: sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Os conozcamos. Dice: no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas, dice Lot, que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? ¿Habrá de elegirse juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los dos varones que estaban dentro, entonces los dos varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres, porque estaban que se metían ya a la casa de Lot, pero dice: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con una ceguera desde el menor, desde el más chico. La depravación venía hasta de los niños. Dice: desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Lo que sucede hoy en día. Un saludo, Dios te bendiga, Alicia. Se fatigaban, y eso es lo que se fatiga la gente hoy en día, por hacer mal contra otra persona. Estamos mirando que la palabra del Señor, que en ese momento los ángeles salvan a Lot de ser maltratado. Esos ángeles lo salvan inmediatamente y inmediatamente le comunican que su llegada a Sodoma y Gomorra no era un viaje de paseo, que no era que iban pasando por ahí, sino que arribaron con la específica misión de arrasar con esas dos ciudades, porque era una orden de Dios. Él le había dado la orden a esos dos ángeles que arrasaran con esas dos ciudades. Aparentemente, estamos mirando la palabra del Señor, no había percibido que los dos varones que tenían su casa eran ángeles. No se había dado cuenta. Él no se había dado cuenta de que tenía dos ángeles, sino nada más y nada menos que dos ángeles enviados por el Señor. Y a veces nos sucede a nosotros. Cuando llega alguien a nuestra casa, a veces no nos damos cuenta que entran ángeles a nuestra casa y quizás nos portamos mal con ellos. Porque la misma palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, dice Hebreos, la palabra del Señor. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pues mucho cuidado cuando alguien viene a visitarte a tu casa, cuando alguien necesita, una persona que viene, y más a los extranjeros. Pero se presentaba ahí un problema. Ya los ángeles ya le habían hablado a Lot, pero se presentaba un problema. Los novios de las hijas de Lot. Ellos no sabían lo que estaba a punto de acontecer.
que iban a ser destruidas esas dos ciudades. Como muchas personas hoy en día no saben lo que va a suceder dentro de muy poco, que va a sonar una trompeta, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser llevada, va a ser levantada al cielo, y desde ese momento empezarán 7 años, de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y eso es lo que sucedía con los novios de las hijas de Lot. Lot decidió advertirlos y decirle a ellos lo que vendrían. Y se los dijo. Pero como sucede hoy en día, ellos se burlaron de Lot. Hoy en día sucede lo mismo. Cuando Dios nos pone la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón para que llevemos ese mensaje de que mi Señor Jesucristo pronto viene. Pero así como pasó con Lot, también la gente se burla de nosotros. Y quizás ya no nos quieren ni hablar. Ya no nos quieren ni invitar a vuestras casas. Incluso la misma familia. Pero esto ya se sabía, mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Pero mire lo que pasó con esto, con los novios de las hijas de Lot. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 19, versículos 12 al 14. Dice la palabra del Señor. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Adonai. Por tanto, Adonai nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar a sus hijas, y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Adonai va a destruir esta ciudad. Pero los yernos se burlaban de Lot. Lo mismo que pasaba con la gente que estaba alrededor de Noé. Y eso está sucediendo también para con nosotros, que estamos llevando la bendita palabra del Señor. Y la gente quizás se burla de nosotros, todos unos locos. Sí, la verdad que sí. Estamos enamorados de Dios. Estamos enamorados de su palabra. Porque de la misma manera, hermano, que nosotros sabemos lo que va a suceder, Lot, sabedor de la desgracia que estaba a punto de acontecer, incluso él, como sucede con muchos cristianos hoy en día, no se apuraba en lo más mínimo para abandonar Sodoma y Gomorra. Él la pensaba, él titubeaba demasiado y por lo visto tenía mucho miedo en su corazón de perder su casa, de perder sus tierras, de perder su coche, de perder su cuenta de ahorros, de perder todo. Y es lo que está pasando con muchos cristianos, lamentablemente. Y es lo que sucedía con Lot. A tal grado llegó la negligencia de Lot, hermano, que los mismos ángeles que llegaron a visitarlo se vieron obligados a tomarlos de la mano por la fuerza para sacarlos, a él y a toda su familia, para sacarlos a empujones de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 19, esto no me lo invento. Dice la palabra del Señor, capítulo 19, versículos 15 y 16. Y al rayar el alba, dice la palabra del Señor, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallen aquí para que no perezcan en este castigo de la ciudad. Y deteniéndose Lot, los varones asieron de su mano, porque él estaba negligente, no quería salir de ahí. Él tenía dinerito ahí, no quería perderlo, pero tampoco se podía llevar todo. Entonces dice: y asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia que Adonai tenía para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y eso está sucediendo con muchos hermanitos, entre miles de comillas, hoy en día. Al parecer, hermano, como dice la palabra del Señor, al parecer Lot estaba tan aferrado a las cosas terrenales, y lo único que le importaba en ese momento era salvar sus bienes materiales. Mira cómo estaba. Ahí estaba, ya iba a empezar el juicio. Por esto la palabra del Señor me lo dice, y lo dijo mi Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 19, y lo extendemos al 21. Y pueden guardar estos mensajes, apúntelos, verifiquen en vuestras Biblias,
para que se den cuenta de lo que la palabra del Señor quiere decirte el día de hoy. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículos 19 y 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Dice la palabra del Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan. Pero dice la palabra del Señor, si no, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo lo que le pasaba a Lot, y lo que está sucediendo hoy en día con los mismos cristianos. Vemos que Lot era un hombre importante en Sodoma. Como juez alcanzó jerarquía, riquezas, por lo que estamos viendo en la misma palabra del Señor. No quería perderse esa posición, lo que sucede hoy en día con muchos cristianos, lamentablemente. Muchos, gracias a Dios, no todos. Él no quería perder esa posición. También hoy existen, hermanos, muchos materialistas en las iglesias, que si bien saben lo que podría pasar con ellos, no se apuran a buscar al Señor. Y viven atestados, hermanos, de una carnalidad, de una tibieza impresionante, que hay donde la palabra del Señor habla en una de las iglesias, en la Odisea, en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque van a la iglesia religiosamente, y ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Hermanos que dejan el pecado allá en la puerta de la iglesia, entran, alaban, gritan, lloran. Ludivia, Dios te bendiga, gracias por entrar. Lloran en la iglesia, pero cuando termina el culto salen y siguen, agarran el pecado y siguen en lo suyo. Cristianos que ya se han hecho bautizar, que han conocido la verdad, la justicia de Dios, pero siguen siendo amigos del mundo. No han nacido de nuevo. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo del 4 al 5, donde la palabra del Señor dice categóricamente, oh almas adúlteras. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano? ¿O pensáis que las escrituras es mentira? Dice, para que lo analicemos un poco. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nosotros ya le pertenecemos al Señor. Si tú ya has nacido de nuevo y le entregaste, Edelmira, Dios te bendiga. Si ya le entregaste tu corazón a mi Señor Jesucristo, vive para Él, vive por Él y haz las cosas que tenemos que hacer. Y es menester, hermano, de nosotros predicar sin titubeos, sin miedo. Predicar con autoridad, ¿para qué? Para agradar a Dios y no a los hombres. Yo no estoy haciendo esto para agradar a nadie. Simplemente sé que es lo que se avecina y de la misma manera Dios se lo hizo saber a Abraham. Para que pasara lo que sucedió ahí, para que él viera que habían justos ahí en esa ciudad. Y entre esos estaba su sobrino. Y lo tenemos que mirar. Tenemos que llevar la bonita palabra sin miedo, sin titubear, hermano, para agradar a Dios y no a los hombres. En las iglesias, hermano, solo desean escuchar mensajes que se acomoden a su tibieza. Muchas iglesias está sucediendo eso, que se acomoden a su tibieza, a esa mundanalidad. Y aunque digan la verdad, quiera Dios que aunque a empujones, como lo hacemos todos los días, como si nosotros, como si Dios estuviera rogando a través de nosotros,
para que tú vengas al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios está haciendo y no nos vamos a cansar de hacerlos. Hermano, si usted se enfada por el mensaje y si me bloquea, no me está bloqueando a mí. Te estás perdiendo la oportunidad de recibir tu salvación. Te estás perdiendo la oportunidad de recibir la salvación. Otro dato importante, hermano, es el siguiente. Los ángeles no podían destruir esa ciudad hasta que Lot no estuviera seguro, porque la misma palabra no lo dice. En Génesis capítulo 19, versículo 18, donde dice, pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí, si ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, mire lo que dice Lot, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjeme escapar ahora allá. No es ella pequeña, se las mostraba. Es que esa ciudad es pequeña. Donde dice, y para salvar mi vida. Y respondió, he aquí he recibido también tu súplica, dice el ángel, sobre esto. Y no destruiré la ciudad hasta que hayas llegado allá. Y le dice el ángel, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Y por eso fue llamado el nombre, la palabra del Señor de esta ciudad, Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Yo lo que pasa con muchos cristianos hoy en día, hermano, lamentablemente, quieren seguir llenando sus arcas con los viandas que el mundo, entre comillas, ofrece. Cristianos, hermano, que han vendido su salvación por un plato de lentejas, como lo hizo el hermano de Israel. Por un plato de lentejas vendió su progenitura. O como Judas, no le estoy diciendo Judas a nadie, como Judas que vendió su salvación, vendió al maestro, vendió al Hijo de Dios por 30 monedas. Lo mismo muchas personas hoy en día, cristianos entre comillas, que por ir a trabajar, prefieren ir a ganarse 10 o 20 dólares, y no ir a recibir la bendita palabra del Señor, vendiendo su salvación. Entonces, por eso, hermano, esto es una enseñanza fantástica, hermana, para nosotros, que tenemos que saber, porque nos revela la manera de actuar de Dios para con los fieles. Ya sabemos cómo actúa también con los infieles, con los impíos. Pero también sabemos, para que nos demos cuenta de esa manera de actuar Dios con los fieles, Él no puede castigar y destruir a los pecadores mientras los justos se hallen en medio de ellos. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Hay una iglesia, y enfatizo, hay una iglesia que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia que se va a ir en el día del arrebatamiento cuando suene esa trompeta. Dios primero saca a los justos para luego castigar a los infieles, a los que están enamorados del mundo. Primero saca a los justos y los lleva a un lugar seguro, como lo hizo con Lot. Por eso la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9, donde es por fiel. Dios no cambia, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, porque mi Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Gloria a Dios. No nos dejemos llevar por esas doctrinas, no por doctrinas, esos son dogmas de hombres, que se los ha inventado el hombre para sacarle el dinero a los hombres y hacerle perder la salvación a los hombres. Y eso es lo que hacen con los dogmas. Y por si fuera poco, hermano, la enseñanza que nos deja esa catástrofe de Sodoma y Gomorra, o la vida de Lot en sí,
Su mujer, échele ojo, su mujer, hermano, si me acompaña al Evangelio de San Juan 14, su mujer, hermano, ¿qué hizo ella con esa salvación que también Dios le dio a ella? Lo vamos a mirar, hermano, en Gálatas primero, Gálatas capítulo 4, versículo 26. Debemos de tomar en cuenta que él lo arribó a esa ciudad. Y esa ciudad le sirvió de refugio. Lo que le va a servir a la iglesia, a nuestro Señor Jesucristo como refugio, es el arrebatamiento que el Señor nos va a levantar hasta allá. Cuando terminen ese lapso de tiempo de 7 años de tribulación y gran tribulación, ahí sí va a venir mi Señor Jesucristo con sus santos ángeles y con la iglesia y con gran poder. Pero viene de arriba. De la misma manera que hubo esa ciudad que se llama Zoar, donde metieron a Lot, también está en Gálatas capítulo 4, versículo 26, dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre, allá es donde nos va a llevar nuestro Señor Jesucristo, cuando suene la trompeta. Hebreos capítulo 13, versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, no esta que está en problemas ahora con ese grupo de terroristas, no, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Gloria a Dios. Eso es lo que tiene Dios para con nosotros. Dios está enviando hombres y mujeres, nos está tirando a la calle, nos está llenando el Espíritu Santo de Dios para llevar estos mensajes y no nos vamos a cansar de eso. ¿Y cuál es el mensaje? Y no desmayemos. Sigamos adelante, sigamos adelante. Graciela, Dios te bendiga. Sigamos adelante y acerquémonos al Dios vivo. Y ya dentro de poco va a terminar nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y ese peregrinaje no va a terminar ¿hasta cuándo? Hasta que no lleguemos al cielo. Hasta que no lleguemos a ese sitio que Dios ha determinado para nosotros, pero nosotros tenemos que recibirlo por fe. De la misma manera que nuestro padre Abraham le dijo Dios, sal de tu parentela y vete a una tierra que te voy a mostrar, él salió. Ni siquiera le dijo a esa tierra es en tal parte, no, a esa tierra que le voy a... Y Abraham, con esa fe, él salió. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo nos lo hizo saber también en Juan capítulo 14, versículo 2 y 3, donde dice la palabra, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Dice, muchas mansiones hay. Si así no fuera, dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar mansión para vosotros, a preparar lugar, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabemos dónde está el Señor, está en el cielo. Y ya va a venir dentro de muy poco. Otra orden que le dieron a Lot y a su familia era que no se dieran vuelta atrás. Esa orden los ángeles se la dijeron a ellos, que no voltearan a mirar atrás, que no pararan en ninguna parte de la llanura y que escaparan al monte, porque si miraban atrás iban a perecer. Si me acompaña Génesis capítulo 19, versículo 26, vemos que ocurrió algo, una fatalidad repentina, no se esperaba eso, la desobediencia. ¿Y quién fue? Igual que con Adán y Eva, la mujer fue la que desobedeció. La mujer de Lot desobedeció voluntariamente. Nadie le puso un cuchillo o un revólver para que mirara hacia atrás. No, voluntariamente se dio la vuelta a escondidas de su esposo Lot, y lo seguía mirándose adelante con sus hijas. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 19, versículo 26. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas del esposo, y se volvió estatua de sal. Ya conocemos la historia. Y la palabra del Señor misma nos lo dice. Mi Señor Jesucristo dijo, el que pone la mano en el arado y voltea a mirar hacia atrás no es digno de mí. No es digno de mí. Y hay dos lecciones aquí dignas de aprender. Una, hermano, es que los creyentes que miran hacia adelante como Lot
y perseveramos, ellos, nosotros, vamos a partir en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, hay que tener en cuenta que si retrocedemos a mirar al mundo y seguir al mundo como la mujer de Lot, nos vamos a quedar. Cuando suena la trompeta nos vamos a quedar pasmados como muchas iglesias se van a quedar con pastor a bordo, por tibias. Igual lo que pasa con Lot, la mujer de Lot. La desobediencia aún en los detalles. La desobediencia aún en los detalles más pequeños nos pueden costar la vida, nos pueden costar la salvación. Aprendamos a obedecer, hermanos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 28, dice la palabra del Señor: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, todo lo que estamos viendo hoy en día. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y por eso la palabra de Dios nos dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Dice la palabra del Señor: acordaos de la mujer de Lot, porque dice la palabra del Señor en el versículo 33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Gloria a Dios. Para nosotros, hermano, el vivir es mi Señor Jesucristo, y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia, hay que tener en cuenta eso. La pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente: ¿qué motivó a la mujer de Lot a desobedecer? ¿Qué motivó? ¿Qué pasó ahí? Es que el uno será tomado y el otro será dejado. Muchos matrimonios, hermano, en el mismo matrimonio se irá el esposo y la mujer se va a quedar. O se irá la mujer y el hombre se va a quedar. ¿Por qué? Porque uno de los dos está desobedeciendo a los mandatos del Señor. Y cualquier detalle, por mínimo que sea, una mentira que dicen que hay cristianos que todavía creen que hay mentiras piadosas. Una mentira, está en los mandamientos, no mentirás. Una mentira te hace quedar aquí en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entender eso, hermanos. ¿Por qué? Porque si tú tienes bienes, y eso es lo que te amarra al mundo, la misma palabra dice, y la acabamos de leer en Mateo capítulo 6, en el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mi tesoro está arriba en el cielo. A mí no me interesa lo que hay aquí. Dice la palabra del Señor, nos dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no quiero nada aquí en la tierra. Yo no quiero nada aquí en la tierra. Y vemos ahí que la mujer de Lot amaba esa sociedad inmoral. La mujer de Lot amaba esa sociedad inmoral. Y si bien su cuerpo ya había salido de Sodoma y Gomorra, su corazón y su deleite no. Su corazón todavía estaba allá adentro en las ciudades. Y eso es lo que estamos mirando. Y por eso la parábola del hijo pródigo también aparece ese mismo problema, donde Lucas capítulo 9, versículo 62 dice, y mi Señor Jesucristo dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y todo esto acontece, hermano. Uno debe ser valiente. Nosotros somos llamados y llamamos a esos hombres y mujeres que le han entregado su corazón a mi Señor Jesucristo para que sigamos batallando contra el mal, batallando contra el pecado, batallando contra eso que cada día el mundo nos pone como una cascarita a ver si nosotros caemos.
Debemos de ser valientes y sin desviarnos a la meta. Que nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice, no que haya yo alcanzado ya, porque hay muchos cristianos o mucha gente dirá, no, pues es que este ya se cree el angelito que ya se va a ir. Incluso muchos pastores que ya se creen los iluminados y no dejan de ser sino iluminatis. Donde dice la palabra Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por mi Señor Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice categóricamente de esa manera, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ay, yo no estoy escuchando ni estoy viendo otro nombre. En Cristo Jesús. Hay que hacer eso, pero tenemos que esforzarnos, seguir adelante, llevando la bendita palabra del Señor, como lo han hecho los grandes de la Biblia, y lo han hecho por fe. Tenemos que esforzarnos, ser valiente. Hermana Sandra, Dios le bendiga. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, versículo 7. Esto es hermoso. Dice, solamente esfuérzate. Eso nos llama el Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, no cobarde. Los valientes arrebatan el reino de Dios. Los cobardes no. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, los 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos que te mandó Moisés, no te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tiene esa promesa esto, hermanos. Solamente con cumplir los mandamientos del Señor, todos, sin excepción alguna. Ay, es que una mentirilla de esas, mentirijitas esas de piadosas, no. Mentir es mentir. Dios no tiene un pecadómetro arriba. Si es pecado, pecadito, pecadote, no, pecado es pecado donde se pare. La mujer de Lot quiso salvar sus pertenencias. Quiso saber qué pasaba. Ella misma se perdió por eso. Por eso no amemos las cosas materiales de este mundo. Trabajemos, sí. Trabajemos, sí, para comprar una casita, si Dios nos lo permite, un cochecito, darnos un caprichito por allá, un viajecito con su esposa, con los hijos. ¡Qué bueno! Pero no te enamores del dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque codiciándolo muchos fueron traspasados de muchos dolores, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 24, donde dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y como le digo, Dios no está en contra de las riquezas. Dios está en contra de aquellos que están enamorados de sus riquezas. Y lo repetimos una vez más en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, eso te hace pecar también. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que debemos de entender. Debemos de entender eso, hermanos. Algo muy importante, lo que nos deja la enseñanza esta aquí, es que como muchas mujeres, porque son varias mujeres, que dicen que la mujer de Lot, la mujer de Job, muchas mujeres, la mujer de Potifar, dice que la mujer, pero no está el nombre de ellas. No está el nombre de ellas.
Génesis capítulo 19, donde miramos del por qué muchas veces estamos mirando también que es que esos nombres no aparecen si tu nombre no está inscrito allá en el libro de la vida, para que cuando allá se pase lista, tú alces la mano, aquí estoy, Señor. Muchos nombres en la Biblia no están escritos ahí, no están escritos ahí, pero el Señor es fiel y verdadero. Dios nos ama y te está llamando con ese amor hermoso que Él solamente tiene para con nosotros. El cristiano, el creyente que está lleno del Espíritu Santo de Dios, porque Dios conoce el grado de santidad en que andamos delante de Él, al igual que también con Noé, con Abraham. Dios conoce el grado de santidad en que andamos con Él, porque sin fe es imposible agradar al Señor y sin santidad menos. Y debemos de entender eso, hermanos. Y por eso cuando un creyente, para mí, hoy día tuve la oportunidad de estar en la iglesia también con el pastor Joel, gloria a Dios, donde estábamos despidiendo el cuerpo de la hermana Susana, y un saludo para toda la iglesia. Una hermana, 103 años, y duró 59 años sirviéndole al Señor. ¡Qué gozo! Es para un cristiano estar de cúbito dorsal en ese ataúd, sabiendo que ya corrió esa, ya libró esa batalla y está cerquita del Señor. Yo también lo anhelo. Yo por eso le digo a mi familia, el día que digan, uy, se murió Iván, no lloren por mí. Yo no me morí, solamente cambié de dirección. Y hoy en día, hermanos, porque la misma palabra dice que bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y dice sí, porque descansan de sus trabajos, descansan de todo, pero su obra sigue con ellos, a pesar de que estamos muertos. Y es la obra que dejamos nosotros aquí. Y vamos a seguir adelante. Mucha gente hoy en día no quiere morirse, le da miedo morirse. Ya miramos en el 2019 lo que sucedió y vimos, hermano, muchos hermanitos, pastores, predicadores con ese miedo. Uy, no, porque incluso muchas familias se distanciaron, iglesias cerraron por miedo a lo que sucedió ese día. Que eso no fue nada más y nada menos que un ensayo a gran escala de todas las cosas que vienen dentro de muy poco. Todavía no ha terminado el año. Pero mucha gente desconoce qué es lo que viene en este próximo año y los venideros. Y la gente no quiere morirse. Y la misma palabra dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay que vivirlo, hay que sentirlo. Y dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Van a descansar de sus trabajos. Van a descansar de todo. Y lo hemos dicho hasta la saciedad, hermano, de que la misma palabra nos lo ha dicho cantidad de veces. La misma palabra nos lo ha dicho cantidad de veces. Va a llegar un momento, hermano, que la gente va a anhelar morir. Va a anhelar morir. Y la muerte huirá de ellos. Yo no lo digo, sino que lo dice la palabra del Señor. Si tú estás enfermo, hermano, y estás sufriendo una enfermedad y te está haciendo sufrir, y lo digo por experiencia propia, los embates del cáncer, 2 cánceres, en el cerebro y en la sangre. Y estuve ahí. Y el Señor, y el mismo médico me dijo, en 33 días te mueres. En 33 días te mueres. Pero lo que hice yo fue ponerme a cuentas con el Señor. Me dio la oportunidad de ponerme a cuentas con el Señor. Porque va a llegar un momento, hermano, va a llegar un momento de que la muerte va a huir de nosotros. Si tú te quedas cuando suena la trompeta y si no te vas en el arrebatamiento de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, la gente va a tener que soportar los embates de lo que va a ser el anticristo cuando esté gobernando el anticristo. El anticristo no es Petro. El anticristo no va a hacer lo que está haciendo Petro, o lo que está haciendo Maduro, o lo que está haciendo muchos dictadores en el mundo. No, eso no es nadie comparado con lo que va a hacer el anticristo. Y mucho menos lo que va a hacer
lo que va a suceder cuando se desaten esos 7 sellos, cuando suenen esas 7 trompetas o cuando sean derramadas esas sendas copas de la ira de Dios. Va a llegar un momento que la gente va a anhelar la muerte y la muerte huirá de ellos. Va a huir de los que se queden. Va a huir de los que se queden. La muerte no ha descansado desde ese primer asesinato en que cuando Caín mató a Abel. Desde ahí no ha descansado. Y ha llegado el colmo la humanidad de incluso adorar a uno de los enemigos de Dios, la muerte. Y la muerte va a llegar un momento cuando llegue ese periodo de tribulación y gran tribulación, la muerte va a tener vacaciones. La muerte va a tener vacaciones. 5 meses. Y yo como tanatólogo, como funerario, pues para decirlo así directamente, yo me quiero ir en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo porque yo quiero estar cerca del Señor. Y si me muero ahora, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y me quiero ir antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo o en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso me quiero ir. Yo no quiero estar en esos 5 meses como funerario. Primero que todo me voy a quedar sin trabajo. 5 meses va a descansar la muerte, pues no va a haber trabajo para mí. Pero tampoco me quiero quedar porque no quiero pasar por ese periodo. Porque va a ser lo peor que va a suceder en ese entonces. Cuando venga el anticristo va a hacer muchas cosas y una de ellas, que eso es lo que estamos hablando en ese ensayo a gran escala, lo que sucedió años atrás, va a suceder también en estos tiempos de tribulación y gran tribulación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 y 18 dice: también se le permitió infundir al anticristo, también se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hablara y mandara a matar a todo el que no la adorara. Todo el que no la adorara. Dios no es así. Tú pierdes la salvación con el Señor si no adoras al Señor. Y al Señor hay que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Ya? Tú pierdes la salvación. Pero este hombre, ¿qué es lo que va a hacer si no lo adoran? Hasta ahora Petro no lo ha hecho. Maduro tampoco. Bueno, quizás, yo qué sé, no quiero entrar en detalles. Pero este hombre sí va a hacer, dice, también se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hablara y mandara a matar a todo el que no la adorase. Además, dice la palabra del Señor, además hizo que a todos los que se quedaron, todos sin excepción, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. Aquí va a entrar Bill Gates, aquí ricos y pobres, Bill Gates, todos estos que anteriormente ni siquiera se escuchaban. Pero hoy en día hasta discrepan entre ellos mismos para demostrar quién es el que tiene más poder, el que tiene más dinero. Igual lo que está sucediendo con las naciones. Quieren demostrar su hegemonía. Eso es lo que está haciendo. Pero aquí la palabra del Señor que va a lo que va a hacer el anticristo. Además de esto, hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mire lo que dice, que no tenga esa marca no va a poder comprar ni vender. Y usted cristiano, que tiene 3, 4, 5 casas, y quizás por allá le ha llegado un familiar pidiéndote ayuda, o un hermano de la iglesia, y no le has querido brindar ayuda, ¿qué vas a hacer con esas casas? Cuando ya te des cuenta que viene el anticristo, ¿qué vas a hacer para poder negociar con ellas? Te vas a hacer poner la marca en la mano derecha o en la frente. O no lo vimos anteriormente, años atrás. Que si no tenías estas cuestiones no podía comprar ni vender y todo esto, y no quiero entrar en detalles. Pero usted y yo lo sabemos claramente. Usted y yo lo sabemos claramente. Reciba esta palabra de Dios el día de hoy. Recíbela. En tus manos está que la recibas.
Porque va a llegar un momento, hermano, dice la palabra del Señor en Amós, capítulo 8, versículo 11 y 13, donde dice, aquí vienen días, aquí vienen días, dice Hashem, el gran yo soy, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Ojo, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Dice, irán la gente, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurriendo, buscando palabra de Dios, y no la hallarán. Ahora no la quieren recibir. No la quieren recibir. Pero va a llegar un momento que va a venir hambre. Pero ya la iglesia ya se ha ido. Ya va a estar el anticristo. El anticristo, si ya ahora ya lo están haciendo, hermano, muchas redes sociales, que no quiere que nosotros compartamos la bendita palabra del Señor. Y justifican lo injustificable para no enviar estos mensajes. Incluso nos los borran antes de subirlos. Nos los borran. Va a llegar un momento, hermano, que como dijo mi Señor Jesucristo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de oír la palabra de Dios. Y es el momento de buscar a Dios. Es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Es el momento de ponernos a cuentas con el Señor, hermano. Que va a sonar una trompeta, no lo dude. Va a sonar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para así recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra del Señor. Para complementar, hermano, este mensaje, dice la palabra del Señor. A ver si la encontramos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31, capítulo 25, versículo 31 en adelante. Y antes de leer esto, hermano, déjeme decirle, mi Señor Jesucristo, y la misma palabra nos lo dice en el principal mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor. No te quedes con ese sabor amargo en tu boca, hermano, de ver quizás un día ver morir incluso a uno de tus hijos, solamente por no ayudarle. No te quedes con ese sabor amargo en tu corazón, en tu mente, en tu corazón, que quizás tu hermano se ahorque, o tu tío, o tu hijo se ahorque, porque tenía necesidad y tú tuviste la oportunidad y los medios de ayudar a tu familiar y nunca le ayudaste. Si tienes un hermano, una hermana o a tus padres, como oramos también por ellos, por los adultos mayores que están abandonados por sus propios hijos en residencias, en esas casas de ancianos, solamente por enriquecerse. ¿Por qué? Porque ese es tu tesoro y ahí tienes tu corazón. Hoy dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, porque Él va a venir con nosotros, los santos somos los separados del mundo. Dice la palabra del Señor, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, dice la palabra del Señor. Y dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha, y los cabritos a la izquierda. Dice la palabra del Señor, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, porque tuve hambre y me dices de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis.
en la cárcel y viniste a mí. Entonces muchos, porque muchos me preguntan, ¿dónde está mi Señor? Lo que pasa hoy en día, con muchos que están en contra del diezmo, en contra de las ofrendas. Ah, eso es para el pastor. Y dejan morir a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres de hambre. ¿Por qué? Porque dice la palabra, entonces, los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. Ellos se preguntan, porque muchos van a hacer eso. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, mi Señor Jesucristo, dijo, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Todo lo que hagamos con el prójimo, se lo estamos haciendo a mi Señor Jesucristo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. Wow, tremenda palabra. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Y eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Quizás tú tengas un hermano en la misma iglesia también, o un hermano carnal. Y nosotros a veces no le decimos a los hermanos, nos dará pena, nos dará vergüenza decirle a los hermanos que la estamos pasando mal. No estamos llegando al mes. Muchos hermanos no tienen con qué pagar la renta. Muchos hermanos no tienen con qué comer en este momento. Pero sirvámosle a Dios. No le sirvamos al hermano, sirvámosle a Dios. Porque al que al pobre da, a Dios presta. Y cuando Dios invita, hermano, Él paga. Hermanos, espero que este mensaje haya llegado a lo más profundo de vuestros corazones. Seguimos orando los unos por los otros, seguimos orando y vamos a orar para que el Señor los llene de muchas bendiciones. A Nelly, a Esther, a la hermana Sandra, a mi cuñada Graciela, Dios la bendiga, a Alicia y a muchos que se han conectado y ahorita pues no vemos los nombres. Un saludo muy especial por los que han orado por nosotros. Hemos pasado también por situaciones, mi hermana Alicia, mi esposa. Seguimos orando por todos los enfermos, porque somos muchos los enfermos. Seguimos orando. Usted sabe que la oración del justo puede con todo. Y el Señor no escucha todas las oraciones, pero si hay alguien temeroso de Dios, el Señor escucha a esa persona. Vamos a seguir orando. Un saludo muy especial. Socorro, Dios te bendiga también. Oramos muchas bendiciones. Que Dios te bendiga rica y abundantemente también a todos y cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Compártanlo. Compartan. Un saludo, hermana Socorro, también para su amado y maravilloso esposo. Dios la bendiga. Es hermoso saber que contamos con la ayuda de Dios. Seguimos animando a las personas para que cuando salgan de vuestra casa no se vayan enfadados con su esposa. Nunca se vayan enfadados con su esposo. A los hijos nunca se vayan enfadados con sus padres. Porque hermano, quizás no regreses a casa. Quizás no regreses a casa.
Seguimos orando por todos los que están sin trabajo, por aquellos migrantes que están cruzando fronteras. Seguimos orando por ellos. Seguimos orando por las personas que viven en Venezuela, que viven en muchos países de Sudamérica, incluso aquí en los Estados Unidos y en Europa, que la están pasando mal. Seguimos orando por ellos. Porque el estar en Europa o estar aquí en los Estados Unidos no es sinónimo de riqueza, porque aquí también la estamos pasando. Pero Dios es grande y poderoso. Porque dice la misma palabra que joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Oramos por nuestros hijos, por todos y cada uno de ellos por nombre. Oramos por nuestros hijos. Sigamos orando por nuestros hijos, presentándole a nuestro Dios, a mi Señor Jesucristo, a nuestros hijos, cada uno de nuestros hijos por nombre. Pongamos en la mano de Dios nuestra familia, nuestro matrimonio, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque a eso vino el enemigo, a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que hace el enemigo. Oremos por esos ancianos, esos adultos mayores que han sido abandonados por sus propios hijos. Oremos también por esos hijos que han sido abandonados por sus propios padres. Oremos por los policías, por los bomberos. Oremos por las enfermeras. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por ese pueblo amado. Oremos por el pueblo de Israel. Mucha gente desconoce qué es lo que está sucediendo allá. Es el cumplimiento de muchas profecías. Pidámosle sabiduría y entendimiento a Dios. Yo les doy gracias a todos y cada uno de vosotros. Gracias por haber sacado un poco de su valioso tiempo para escuchar la bendita palabra del Señor el día de hoy. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de pedirle al Señor que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Es el cumplimiento de muchas profecías, porque mi Señor Jesucristo mismo dijo que se oirán de guerras y rumores de guerras, que habrán terremotos en muchos lugares, que habrán pestes, hambres, todo en plural. Es el cumplimiento de muchas profecías. No le pidamos a Dios que se retracte de lo que Él mismo dejó escrito en estos libros. Pidámosles que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Pongan este mensaje, todos estos mensajes en su mente y en su corazón. Y compártalos. Compártalo, hermanos. Solamente es un mensajero. Igual que yo, solamente estoy llevando el mensaje. Tu salvación no está en mi mano, más quisiera yo. Tu salvación no está en mi mano. Todo depende de cada uno. Nuestra salvación es personal. Solamente yo me limito a llevar el mensaje. No crean, hermano, que por ser cristiano yo no necesito de Dios. No, todos los días batallo. Pero tengo el yelmo de la fe. Y con eso es que yo combato al enemigo, porque todos los días me tira dardos de fuego. Sigamos adelante. Todos los hermanos que se conectaron, todos los que van a escuchar este bendito mensaje, y compártalo. Mi Señor Jesucristo pronto viene. Va a sonar una trompeta, eso no es mentira. Va a sonar una trompeta. Se dijo que iba a haber un diluvio, 120 años profetizó Noé. Llegó el diluvio, no creyeron y los destruyó a todos. Mire lo que pasó en Sodoma y Gomorra. 2 ciudades atestadas de inmoralidad sexual. Lo que está sucediendo hoy en día con nuestros hijos. Porque de la misma manera que era desde el más joven hasta el más viejo. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Eso es lo que está haciendo el mundo con nuestros hijos. Y sigamos orando por ellos. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, nuevamente te pedimos perdón, Señor.
Perdón por todos nuestros pecados, Señor. Tu palabra ha sido entregada. Tu mensaje ha sido entregado, Padre Celestial. Ahora, Señor, esos corazones, Padre Celestial, para que lleguen a lo más profundo de ellos, Señor. Para que le demos vuelta a nuestra vida, Señor. Para que vengamos a la santidad, para que vengamos al arrepentimiento, que eso es lo que tú quieres, Señor, porque tú no quieres que el impío perezca, sino que vengamos al arrepentimiento. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad. Gracias por darnos la oportunidad de recibir este mensaje a tiempo. Que seas tú, Señor, obrando en esa semilla que ha ingresado al corazón de estas personas y de las que van a recibir este mensaje, poderoso Dios. Nuevamente, Señor, yo sé que has escuchado, Señor, ese pedido de ayuda que le hemos hecho el día de hoy por todas estas hermosas personas que se han conectado y tuvieron a bien sacar un poco de su valioso tiempo para escuchar tu bendita palabra, Señor. Porque amamos tu palabra. Porque dijiste tú, mi Señor Jesucristo, que el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y moraremos con Él. Y esa garantía que hay en tu palabra, Señor. Que si somos sabios, Señor, y recibimos tu bendita palabra del Señor y la guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente, y no solamente la llevamos a nuestro hermano, a nuestro esposo o a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, y amamos tu palabra, tú nos vas a amar, Señor. Señor, te damos gracias, poderoso Dios. Te pedimos, Señor, como se lo dijo este hombre ahí al pie de la cruz, mi Señor Jesús. Acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, porque no queremos, Señor, resistir los embates de la tribulación y gran tribulación, Señor. Te pedimos nuevamente por tu pueblo santo Israel, Señor. Gracias, poderoso Dios. Lleno de tu Santo Espíritu, Padre, yo te doy gracias. Yo te alabo y te bendigo. En el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi corazón lleno de gozo dice amén. Gloria a Dios. Hermanos, nuevamente Dios los bendiga. El próximo sábado nos veremos si es que la trompeta no ha sonado. Y recuerden, hermanos, que si viene el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Te amamos con todo nuestro corazón. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros.